continuar con el programa. Paraíso, una de las fábricas de colchones más avanzadas del continente, siempre preocupada por los peruanos, ha decidido desde hace algunos años llamar a sus clientes para hacerle seguimiento a su descanso. Se comunican con ellos a las 3 semanas, 6 meses y 1 año de descansar en un Paraíso. Vamos a ver el testimonio de Roberto Gamarra. Conozco a Paraíso desde que era bastante pequeño, puesto eran los colchones que compraban mis padres en casa. Lo que más me gusta de mi colchón es la suavidad, por eso lo elegí y descanso mucho mejor así. En base a mi experiencia, recomiendo Paraíso porque ahora entiendo es una muy buena empresa, realiza muchos controles de calidad y termina teniendo un muy buen producto. Definitivamente mi descanso mejoró con Paraíso. Y es que Paraíso es diferente, único, con un laboratorio de colchones con doble acreditación nacional e internacional. Si estás pensando en comprar un colchón, visita las tiendas de Paraíso. Gracias, Paraíso. Ahora sí, continuamos con el programa y, por supuesto, para seguir analizando qué está ocurriendo luego de las declaraciones de Salatiel Marrufo acerca de lo que asegura fue un fraude en la segunda vuelta de las últimas presidenciales y todo para favorecer a Pedro Castillo. Tenemos esta noche dos voces que en el momento en el que todo estaba ocurriendo también lo señalaron a lo largo del tiempo igual, pero que ahora recobra entonces nuevamente el foco público. Daniel Córdoba, exministro de la Producción, y Julio César Castiglioni, quien fue abogado en ese momento también de Fuerza Popular, nos acompañan esta noche. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Buenas noches. Señor Castiglioni, luego de lo que ocurrió, sobre todo en esa segunda vuelta con Fuerza Popular, y que no lograron lo que se señalaba en las actas era un tema irregular y finalmente se dejó de lado por parte del Jurado Nacional de Elecciones, luego de las declaraciones de Salatiel Marrufo, ¿cómo toma esta situación? A mí nunca me quedó duda de que hubo fraude en el proceso electoral. Yo no he cambiado de opinión. Es más, yo lo he denunciado en 2 oportunidades de la Junta Nacional de Justicia al presidente del jurado, al señor Salas Arenas. Como tal, al ser parte de los abogados que colaboramos voluntariamente en la defensa de las actas, nos quedó muy claro que había fraude. ¿Por qué? Porque cuando pedimos que se nos haga entrega del padrón de sufragantes, la OMPE se negó en entregarnos por orden del señor Salas. Y ahí está equivocado el señor Salas. El señor Salas no es presidente del sistema electoral. Él es presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El sistema electoral tiene 3 organismos autónomos constitucionales, cada uno en forma independiente. Pero claro, la OMPE se puso de rodillas ante el señor Salas y terminó aceptando lo que le dijo el señor Salas. Y en segundo lugar pedimos que se cotejara las firmas que se habían, que había indicios que estaban distorsionadas. Que no coincidían, ¿no? Las de la inscripción con las que terminan. Exactamente, con la documentación que obraba en el RENIEC. Claro. Porque para eso, ¿qué presentamos? Para eso presentamos la ficha de RENIEC que la obtuvimos. Se mandó a bajar y se presentó. También se nos negó. Entonces, el señor Salas, ¿qué decía? Que no tiene etapa probatoria y en consecuencia no se puede hacer pericia. Gran error. Nosotros no estábamos pidiendo pericia. Nosotros estábamos pidiendo un cotejo de las firmas. Solamente para ver si era igual a la que está en RENIEC. Y después lo que terminaron diciendo es que es el papel vergonzoso que cumplió el Ministerio Público, que llamó a las supuestas personas y que un diario los publicó. Acá están, pues todos. Les dijo, ¿es tu firma o no es tu firma? ¿Así se investiga en el Perú? ¿Qué dijo la señora Nadine Heredia? No, no es mi letra. Y cuando se hizo la pericia, porque el puño gráfico, el trazo gráfico es innato desde que nacemos. Eso no lo podemos cambiar. Así tratemos de disimular nuestra firma. Así tratemos, no lo podemos cambiar. Porque la forma de poner una J, en mi caso mío, una J de mi nombre, unos empiezan de arriba y otros empiezan de abajo. Completamente distintos. Entonces, no hay variación en ese sentido. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es un cotejo.
El señor Salas dijo que no había posibilidades de que exista etapa probatoria y en consecuencia improcedente. Yo fui a decirles un día, ustedes no están administrando justicia. Ustedes están haciendo lo que hace un niño en etapa primaria de un colegio, que es sumar actas, contar actas. Se molestó. Me dijo, lo iba a denunciar al Colegio de Abogados de Lima. Perfecto, hágalo. Yo he sido presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima y conozco el camino. Le dije, hágalo. Y cuando le dije, he sido presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, agachó la cabeza. El señor Salas Arenas es el principal culpable y quien manipuló el fraude electoral que se perpetró en la segunda vuelta al no querer cotejar ni que se nos entregue el padrón que nosotros lo habíamos solicitado. Y eso incluso, señor Córdoba, se llevó a instancias internacionales, digamos, por las evidencias, por cómo fue incluso la forma en la que se le negaban, ¿no?, estas solicitudes, y que ya se notó, y usted y quienes acudieron a estas instancias internacionales, que ya era un hecho descarado. Bueno, la mala fe era evidente, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones no estaba impartiendo justicia electoral, estaba validando el fraude, y acompañando al Jurado Nacional de Elecciones el presidente Sagasti y el canciller Wagner, ¿no?, que no aceptaron nuestra propuesta de solicitar a la OEA que haga una auditoría. ¿No? Una auditoría es simplemente corroborar para un número determinado de mesas. Nosotros teníamos identificadas, el equipo que yo también de voluntarios, que costeamos hasta nuestro pasaje a Washington para presentar este caso, teníamos identificadas 400 mesas, en las cuales Keiko Fujimori había obtenido más votos en primera vuelta que en segunda vuelta, cosa que es un imposible. En primera vuelta competía contra 17 candidatos, en segunda vuelta contra un solo candidato. Entonces, en esas mesas, en esas 400 mesas, en donde no había habido personero, todas estaban en Chota, en el sur andino, estaban identificadas las mesas porque teníamos la información estadística, ¿no? Lo que buscábamos era que de esas 400 mesas simplemente se corroborara, ¿no?, el padrón, es decir, donde nosotros votamos, firmamos y ponemos la huella digital, ¿no? Entonces, simplemente había que corroborar, ¿no?, si habían votado o no las personas que estaban registradas en esas mesas, ¿no? Y se negaron a hacerlo, ¿no? Y un conjunto de políticos y periodistas antifujimoristas todos, ¿no?, respaldaron este fraude evidente y cerraron los ojos y politólogos reputados hasta ahora dicen que quienes sostenemos que hubo fraude, y estamos convencidos que hubo fraude, somos unos necios, ¿no? Ahora, ese es absolutamente, increíble que gente que se decía demócrata, ¿no?, por su antifujimorismo, dejaran pasar un fraude evidente, ¿no? Y ante esa situación, ¿cómo tomaron estas revelaciones sobre lo mencionado por Salatiel Marrufo en la Fiscalía? Que sí, incluso, no solo había quienes decían en Perú Libre, bueno, yo conozco a este integrante del Jurado Nacional, yo voy por aquí, hago el lobby por allá, sino que hasta directamente se viajó hasta Huaral para conversar con el propio señor Salas Arenas. Así es. Es una evidencia más. Es una evidencia más. Nosotros teníamos la evidencia. Para ustedes ya, digamos, termina de cerrar un círculo, ¿o todavía habrá más? Habrá más porque el señor Vladimir Mesa, que es del Callejón de los Conchucos, del departamento del cual yo soy oriundo, soy de la ciudad de Huaraz, él es del Callejón de los Conchucos, tenía una relación con el señor Salas Arenas. La información que se ha venido dando, que quede muy claro para la población, no ha provenido ni de los abogados ni de los voluntarios que quisimos que haya democracia transparente en el Perú. No ha venido, hasta donde sé, de la organización Fuerza Popular. Es la investigación policial, Ministerio Público y el propio entredicho de ellos entre el propio partido.
Entonces, entre los propios integrantes se están inculpando uno a otro. También se dijo que el señor Sanguinés, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, quien ha sido mencionado, pero ha sido mencionado por recibir coima, se mencionó que se iba, esto en el jurado, los abogados que litigamos en el jurado sabemos, o sea, y a mí pues el señor Salas me amenaza con mis resoluciones. Poco me tiene sin cuidado el señor Salas, porque me ha demostrado que no sabe derecho electoral. Y yo lo he invitado, públicamente lo he desafiado a un debate. Eso es una generosidad de su parte, doctor, ¿no? Porque yo creo que él actúa de mala fe. Él sabe perfectamente cómo funcionan las cosas y él lo que ha hecho ha sido un fraude, ¿no? Ese señor debería ir a la cárcel, ¿no? Si se prueba. Debería ser destituido por Congreso de la República, realmente. Porque y los padrones están ahí. Me explicaba, doctor, los padrones todavía los tienen a OMPE. ¿Por qué no los revisan? Ahora, obviamente ¿Serviría que en el Congreso la comisión investigadora que pueda conformarse revise otra vez este tema? Bueno, esa comisión, yo no sé por qué no hizo lo que tenía que hacer. No, yo sé por qué. Porque lo que no quisieron hacer los miembros de la policía es citar a las personas y tomarles su huella. A ti te hacen firmar una hoja entera con tu firma para ver si es tu letra. Y de eso hacen la pericia. Así se hacen las pericias. La policía no quiso apoyar. O sea, la comisión, el Congreso totalmente desautorizado, ¿no? En medio de este gobierno que iba a terminar, que terminó en un golpe de Estado, ¿no? Como lo habíamos previsto, ¿no? Sí. No, había sido una práctica poco democrática, cuyo origen obviamente es la disolución del Congreso por Vizcarra. No hay que olvidar, ¿no? que esas autoridades electorales fueron puestas por Vizcarra, ¿no? Vizcarra disuelve el Congreso inconstitucionalmente, ¿no? Y hace un referéndum populista para cambiar por completo el sistema judicial, ¿no? Entre los cuales está también el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pone a los suyos, ¿no? Y perpetran este fraude, ¿no? Entonces, él es el responsable político principal junto con todos los que acompañaron, digamos, el derrocamiento de Merino, digamos, ese es un tema político de gente que ha destruido las instituciones, ha intentado destruir las instituciones democráticas del Perú que felizmente han resistido. A lo largo del tiempo. Y usted menciona que no había interés o recibieron órdenes, porque recordemos la policía obedece al Ministerio del Interior, al Ejecutivo en general, a la presidenta, en este caso, Dina Boluarte, pero no solamente se refiere a ese tema, o que tal vez incluso por parte del Congreso de la República no había mayor interés de seguir desarrollándolo. No había interés de parte del Congreso de la República. Cuando nosotros informamos, nosotros hemos tenido el privilegio de tener las actas en nuestras manos. Y entonces el jurado también tenía las suyas y las ponía. Y cuando cotejábamos las que teníamos nosotros en nuestras manos y las que ellos las proyectaban, las firmas incluso no coincidían. Y era una vergüenza cuando el señor Salas, que es una vergüenza para el Poder Judicial, debería renunciar por dignidad, cuando decía, no, improcedente el recurso de apelación. Entonces, en nuestra cara nos han robado el proceso electoral en la segunda vuelta. Por órdenes, porque quien manejaba el jurado a su antojo y capricho era el señor Salas Arenas. El único que tuvo el coraje de enfrentarse fue el doctor Arce, y a quien después tuvo la osadía de suspenderlo a un fiscal supremo, suspenderlo. ¿Puede hacer eso un vocal supremo a un fiscal supremo? No, pues. No puede suspenderlo. Lo suspendió y dijo que usted no forma más parte del jurado y lo sacó del jurado. Entonces el señor Salas hizo lo que le dio la gana. Y bueno, sigue finalmente en el Jurado Nacional de Elecciones, en medio de todos los cuestionamientos, de todas las denuncias, imaginando que hay un adelanto de un proceso electoral, estaríamos ya viviendo una situación similar.
Sí, pero yo no considero que haya un adelanto electoral, porque esto obviamente sale ahora, ¿no? Porque Dina Boluarte asumió la presidencia, ¿no? Y no ha, digamos, cobijado, ¿no? A esta casta caviar, ¿no? Que se había promovido todo toda esta validación del fraude. Este es un hecho consumado, ¿no? La señora tiene que seguir hasta el 2026, ¿no? Y digamos, las responsabilidades del fraude tendrán que pagarlas personalmente aquellas autoridades que hicieron prevaricato o que perpetraron el fraude, ¿no? Ahora, Y políticamente aquellos que lo apoyaron, ¿no? En ese punto, ¿considera que realmente Dina Boluarte tiene todas las posibilidades de quedarse hasta 2026 con las denuncias que salieron en un momento? El tema estuvo movido en el Congreso y parecía que ya le estaban soltando un poco la mano. No, A ver, esto es como Vizcarra disolvió el Congreso el 2019 inconstitucionalmente, ¿no? Y quienes sostuvimos que había sido un golpe de Estado, un golpe civil, igual corrimos para la elección de 2021 porque ya lo había hecho, ¿no? Y la democracia lamentablemente tiene que funcionar así muchas veces, ¿no? En este caso es el mismo, ¿no? La señora efectivamente fue elegida en una fórmula que ganó con fraude, ¿no? Pero digamos ya es un hecho consumado y las responsabilidades yo creo que tienen que establecerse de manera personal e individual de quienes hicieron esto, pero políticamente para mí no es aconsejable y es inviable que haya un adelanto de elección, no serviría para nada, ¿no? Ya faltan, digamos, prácticamente 2 años. El Congreso de la República digamos, está funcionando, no es popular, pero está funcionando como las demás instituciones. Muy mal, pero están funcionando democráticamente. Es decir, resistieron al golpe de Estado de Castillo. Y eso yo creo que ya es bastante, ¿no? Las instituciones democráticas resistieron al golpe de Estado de Castillo y, bueno, deberán resistir hasta el 2026, habrán nuevas elecciones y ojalá, pues, que esta vez no haya fraude, ¿no? Yo ahí discrepo muy democráticamente en el tema de que la señora Boluarte se va a quedar, sí, pero porque tiene un pacto en secreto con el Congreso de la República. Nadie quiere irse. Es un pacto explícito, entonces, es un pacto político, es un pacto político que... No, pero además de dinero, les ha aumentado el sueldo, les ha mandado un bono. En consecuencia, no es un pacto político, no es un pacto de gobierno. Porque hay alianzas electorales, alianzas de gobierno, hay alianzas parlamentarias. Esto es un arreglo. No es otra cosa. Yo creo que el Congreso es el primer poder del Estado, es autónomo, ¿no? No tiene que estar pactando ese tipo de cosas con el Ejecutivo. Ahora, las realidades. Yo creo que ha sido una institución vapuleada una y otra vez por aquellas fuerzas que están socavando la democracia desde que Vizcarra disolvió el Congreso. Siempre se ha atacado al Congreso como si fuese un ente, digamos, como si fuese un partido político, digamos, ¿no? Cuando el Congreso está compuesto por diversos partidos, con diversas ideologías, con diversas propuestas y con diversas personalidades, unas más éticas que otras, ¿no? O unas más poco éticas que otras, ¿no? A mí me parece con diversos intereses, ¿no? Exactamente. Entonces, no es el Congreso de la República, cuando hacen las encuestas para medir la popularidad del Congreso de la República, eso yo no lo he visto en ningún país desarrollado. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Desprestigiar a una institución que está compuesta por, digamos, partidos, ideologías y tendencias distintas, ¿no? Hablando de ese desprestigio al que también alude, ¿no? Salas Arenas, el señor Salas Arenas, señalando pues que esto sale simplemente para querer tumbárselo. Esta es una declaración que viene incluso desde el año pasado, la de Salatiel Marrufo, desde mayo del año pasado y que ha sido ratificada hace algunos meses. Pero considera que el contexto en el que es revelada favorece a alguna de las partes. Si el señor Salas Arenas, su mandato como presidente del jurado vence en noviembre. Eso ya... O sea, no es para tumbárselo. Debe irse destituido, sí, por haber sido el cómplice, el primero autor de lo que está sucediendo en el país y haber destruido la democracia, sí,
pero debe irse destituido por Congreso de la República. No tiene nada que ver el momento en el que esto sale No, a la luz. Entonces, no. ¿para usted también es así? Yo no creo, bueno, hay muchos digamos, opinólogos y digamos que estoy viendo que ya se están trepando al carro de que hubo fraude, pero justamente para oponerse a Dina Boluarte, ¿no? En ese momento, obviamente, decían que era una locura, ¿no? Yo creo que están aprovechando políticamente algunos la situación, pero tengo entendido que sale de una investigación policial que no tiene pues necesariamente un direccionamiento político, ¿no? Muy bien. A los dos, muchas gracias por haberme acompañado esta a noche nosotros. y por haber conversado sobre este tema. Nos volveremos a ver. Muchas Gracias. gracias. Nos vamos a la pausa rapidito, regresamos.